El maestro dijo una parábola sobre algunas personas que se creen muy buenas y desprecian a las demás personas. Dos hombres subieron al templo a orar. Alguien era un fariseo y el otro un publicano. El que era fariseo y el otro publicano, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como las demás personas, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versos 9 al 14. La humildad es el camino ejemplar de la oración, de la vida cristiana, de la vivencia de la fe. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 26 de marzo, año 2022. La humildad es una virtud y también hay que pedirla como una gracia de Dios, como un don que Dios nos tiene que regalar para vivir correctamente nuestra vida cristiana, nuestra buena relación con las demás personas, para el ejercicio mismo de la pastoral, de la misión, de lo que Dios le encomienda a cada persona en su iglesia. Mientras no aprendas a ser una persona humilde y sencilla, nunca lo vas a lograr. Por eso la Biblia propone la humildad como el camino ejemplar para la oración, para la fe, para la misión, para la vida cristiana. Y no cometer el error que Jesús de Nazaret plantea en su evangelio de dos tipos de personajes que se pueden mover en una sociedad. Una sociedad tiene personas que son perfeccionistas, personas que se creen más importantes que los demás, y también tiene una buena cantidad de personas que son humildes y sencillas de corazón. Entonces no hay por qué caer en la tentación en materia de fe o en materia de Iglesia Católica, en materia de religión, en materia del ejercicio ministerial. Por ejemplo, un sacerdote, una persona consagrada, una religiosa, no hay por qué caer en la tentación de reclamarle a Dios o pasarle factura a Dios o de creer que todo mi trabajo debe tener una recompensa divina. Es decir, una persona no puede llegar a la Iglesia Católica, no puede llegar a una parroquia, a un centro pastoral como exigiendo: usted sabe quién soy yo, o yo soy la nueva persona que mando aquí, o tengo estos títulos, hablo tantos idiomas, como pasándole factura a Dios y como que le dieron una recompensa. Eso no me da derecho para exigirle a Dios. Lo que está queriendo decir el Hijo de Dios, de acuerdo a ese capítulo 18 del Evangelio según San Lucas, es invitarnos a tomar en cuenta la religión se vive de una manera limpia, transparente. Es un no rotundo al orgullo, a la prepotencia, a sentirse por encima de los demás, a clasificar las personas, como dice el Papa Francisco. No clasifique las personas, no comience a decir quién es más importante o menos importante. Toda persona que busque privilegios, que pretenda cargos importantes, que se le nombre oficialmente, que crea ser mejor que los demás y desprecia a las demás, está viviendo una religión equivocada. Esta es una de las citas del Evangelio donde pone la humanidad a pensar en una verdadera iglesia que fue la que fundó Jesucristo, con apóstoles pecadores, personas campesinas, personas de poca cultura avanzada, pero montaron la iglesia y la montaron sobre la fe, sobre la vida en comunidad,
Es eso que el Papa está insistiendo, el Papa Francisco, que él quiere una iglesia sinodal, es decir, una iglesia donde todos son hermanos, donde hay comunión, donde hay participación con los demás, donde hay todo un trabajo, donde las personas no se sienten más importantes que los demás. Así que vivir una religión no es asunto de discursos, de títulos, de cumplir con cantidad de penitencias. Una religión es aprender a amar a Dios, aprender a amar a los demás y aprender a valorarse y amarse a sí mismo. Es decir, cualificarse, trabajar, educar, leer, madurar, avanzar. Eso sí es importante en una persona, para que pueda vivir una religión con una sola palabrita que se llama la humildad, que es el camino ejemplar para vivir correctamente la fe, la religión, la vida cristiana, la vocación ministerial, episcopal, el mismo pontificado en la iglesia. La humildad debe ser la bandera de esa persona. Debe ser la persona que tiene la humildad, que es una persona justa, correcta, trabajadora, ejemplar, una persona de oración, para que podamos entender cómo la invitación siempre del Hijo de Dios es a trabajar en una iglesia y a darle ejemplo a una sociedad como personas de fe. Mírenlos cómo se aman, dice la Santa Biblia, a los primeros cristianos que comenzaron a sembrar la semilla de la palabra de Dios. Mírenlos cómo se aman. Eso era lo que veían desde lejos. Que no digan hoy en día, en el siglo XXI, qué orgullo, qué prepotencia de esa persona. Que no digan, no tiene tiempo para escuchar a los demás. Que no digan, me tiró la puerta en la cara, no me quiso atender. Mírelos cómo se aman. Y así empezó la Iglesia Católica. Mírelos cómo se aman. La Santa Biblia va a decir, brille vuestra luz delante de los demás, pero que brille por las buenas obras para que glorifiquen a Dios que está en el cielo, pero con las obras. No dejemos de hacer el bien por una falsa humildad. Ahí está como el secreto para glorificar y alabar a Dios desde el campo de la humildad. La Sagrada Escritura pide humildad en todos los rangos, desde el primer libro hasta el último de la Santa Biblia. Por ejemplo, el libro de las Crónicas, capítulo 7, segundo libro de las Crónicas. Si mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre se humilla, tiene humildad y ora, yo lo escucharé, le dice Dios al pueblo judío. El Señor muestra el camino a los humildes y los encamina en la justicia, pero si son humildes. Salmo 25. Con la soberbia también llega la deshonra, pero la sabiduría llega a los humildes. Proverbios capítulo 11. Es mejor ser humilde entre los humildes que compartir despojo con ser una persona soberbia, orgullosa, demasiado altanera. Capítulo 16 del libro de los Proverbios. Bienaventurada será aquella persona que sea pobre en el espíritu, humilde y sencilla de corazón. Capítulo 5 de San Mateo. Bienaventurada la persona que sea mansa y humilde, porque heredarán la tierra. Capítulo 5, Evangelio de San Mateo. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Oigan, está tan interesante. Aprendan de mí, que soy manso y soy humilde de corazón. Si el que armó la religión, si el que es el Mesías, si el que es el Hijo de Dios, si el que es el Salvador del mundo, si es que es el que tiene el poder es humilde, la pregunta del millón, ¿por qué usted no es así? ¿Por qué usted, con su manera de ser orgullosa, prepotente, lastima tanto a las demás personas? Y ni siquiera el Hijo de Dios tiene orgullo. Capítulo 23 del Evangelio según San Mateo. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El Papa Francisco pide que evaluemos cómo somos como en nuestra religión católica. ¿Cuál es la manera de orar que tenemos en la religión nuestra? Cada persona tendrá que hacerse esa pregunta hoy. ¿Cuál es mi manera de orar? ¿Soy orgulloso? ¿Soy prepotente? ¿Será que todavía existen personas que le digan a Dios en un templo parroquial, le doy gracias a Dios porque no soy como los demás?
Yo sí soy cumplidor. ¿Será que existen personas así, arrogantes, dice el Papa? ¿Será que se puede orar con la hipocresía? Y eso lo dijo el Papa en una audiencia el 1 de junio del año 2016. Bien interesante hoy. Hemos aprendido que la humildad es el camino ejemplar para vivir la fe, para ser una excelente persona de oración, para ser un excelente católico y para cumplir la misión que Dios te encomiende. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Cairo Yater Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,